Ahí está. Michelle, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Disculpa la demora, ¿todo bien? Todo bien. Acá un poco preocupado con los amigos. Bueno, he comentado 2 o 3 veces acerca de tus andanzas, así que bueno, vamos a aprovechar Ah, un bueno, poco, bueno, nuevamente para el público. Estamos con el amigo Michelle Ibarra. Yo te describo, en todo caso, después ahondaremos en detalles. Sé que sos cubano. cómo no. Por alguna razón hiciste algún tipo de recorrido por distintas partes del mundo, entre ellos, entre uno de los tantos países, Argentina, estuviste un buen tiempo acá, este, Sí, de algún modo trabajando con las ideas liberales, y hoy por hoy sé que estás en Estados Unidos. ¿Es así? estoy en Estados Unidos. Estoy en Perfecto. Estados Unidos, correcto. Ahora contame la gran pregunta y la gran pregunta que hacía mientras te esperábamos. Vos naciste en Cuba, ¿y por qué razón Sí, ¿qué razón fue la que hizo que dejaras Cuba? que pude, ¿A que básicamente. O sea, no, en mi generación en Cuba, la inmensa mayoría de mis amigos, conocidos, todas las personas, y no solo de mi generación, de gente de otras edades, el mayor proyecto que tiene es poder irse de Cuba, porque Cuba es un país sin perspectiva de mejorar, es un país sin libertades básicas que uno podría disfrutar en la inmensa mayoría de los otros países del mundo. Y desgraciadamente, nada, es un país en el que no se puede como prosperar. Así que la razón por la que me fui es porque pude. No es un tema de querer o no querer, es como no es, lo usual es querer irse. claro, un poco bueno, ¿y cómo ves ahora, para quedarnos un rato en Cuba y después trasladarnos a otra, ¿Cómo no? cómo es, qué perspectiva tienen los cubanos? ¿Están sin esperanzas de que de que algún día cambie, de que haya posibilidades de libertad, de elegir democráticamente, que haya partidos políticos? No quiero generalizar porque cubanos son millones de cubanos. Sí. Y hay cubanos en Cuba y cubanos fuera de Cuba. Y eso crea experiencias muy distintas y expectativas muy distintas. Eh, pero después de, ¿cuánto llevamos ya? Son 62 años, no quiero hacer ni la cuenta, pero Del ya régimen es una castrista. cosa que sigue. Sí, 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 estamos hablando de 6 décadas más o menos. Sí. Y no es una cosa que se pueda mantener la esperanza tanto tiempo de que va a haber mejoras importantes en Cuba. Incluso pensando que mañana hubiera una caída del régimen y un gobierno democrático, es un país que hay que reconstruir desde cero prácticamente, en infraestructura, en cultura cívica, en cultura empresarial, económica, que no quiere decir que esté completamente ausente en Cuba, porque yo pienso que Cuba es un país lleno de emprendedores en condiciones horribles, pero todo el mundo está tratando de buscársela, como dicen, ¿no? Pero desgraciadamente no hay mucha esperanza que se pueda tener. Yo no quiero hablar por todos los cubanos, somos millones, pero ¿qué tipo de esperanza realista se puede tener sobre un cambio para bien en Cuba? Y esa es una de las razones por que la inmensa mayoría de la gente se quiere ir. Eh, habiendo dicho eso, no quiere decir que no haya mucha gente que esté trabajando día a día en activismo y en campañas y en difusión desde muchos lugares. Eh, y por supuesto que ellos no pierden la esperanza de todo. Pero a muchos de ellos yo los conozco, si les preguntas a puerta cerrada, sí, que esto no, ¿qué remedio tiene? Que al fin y al cabo es una experiencia no tan distinta a la que tienen muchos otros países que llevan décadas y no siglos de subdesarrollo o tiranía o las dos cosas. Y ¿qué se puede hacer con eso? Es una realidad que hay que aceptar y tratar de sobrellevar y escapar y mejorar gradual y marginalmente, pero ah, Algunos, algunos consideran que el desarrollo económico viene de la mano de las instituciones, el desarrollo económico y el bienestar social, ¿no? Otros consideran que vienen de la mano de la cultura, pero por lo menos
mi visión, de acuerdo a lo que decís, tenemos estas dos ausencias. No tenemos ni cultura cívica en Cuba, ni instituciones que puedan asegurar o dar esperanzas de que algún día habrá libertades, democracia, ir y venir cuando uno quiera, poder disentir con la opinión Claro. del partido único, del presidente, del régimen, como la libertad, digamos, innata de lo que es el ser humano de pensar distinto, ¿no? Eh, Mira, al final del día no te quiero decir que está todo perdido. Eh, yo sí creo que hay figuras políticas muy marginadas en Cuba y fuera de Cuba, pero que existen, que tienen muchísima perspectiva y pueden inspirar y educar un movimiento cívico fuerte. Yo creo que otros países tuvieron experiencias de reformas rápidas en contextos en los que tampoco había cultura cívica, como por ejemplo España después de Franco, que tuvo que hacer una democracia de la noche a la mañana después de cuánto tiempo sin ella. Entonces, no quiero decir que, o sea, salvando las distancias, ¿no? No estamos en las mismas circunstancias en la España de Franco y la Cuba post-Castro cuando llegue, pero tenemos, tenemos desafíos similares en el sentido de que de algún lugar hace falta sacar esos recursos. Y yo creo que buena parte de ellos están en el exilio cubano, en la gente que se fue al extranjero y mantuvo la historia real, entre comillas, porque cosa es la historia real, todo es debatible, pero buena parte de la historia de Cuba, que en Cuba se niega, se tapa, se esconde, se censura, se mantuvo viva en el exilio, se mantuvieron vivas en el exilio conversaciones sobre institucionalidad, conversaciones sobre derechos cívicos, sobre cultura política, y también todos esos emigrados cubanos que están en no sé cuántos países, la mayoría de ellos en Estados Unidos, tienen experiencia en carne propia de lo que es vivir en democracia, con todas sus imperfecciones, pero en democracia al fin. Todas esas personas tienen algo que aportar al futuro de Cuba en una Cuba post-Castro. Gente como yo, pero no necesariamente gente que tenga que ir a vivir a Cuba. ¿Ves? Tiene que ser como tiene que haber una transferencia porosa de información y de recursos entre los cubanos de dentro de Cuba y los cubanos de fuera de Cuba. Esa es la única forma realista que se me ocurre de que realmente podamos tener un país decente y en el que querramos vivir, no sé, nosotros no, pero nuestros hijos o nuestros nietos. Vaya paradoja, ¿no? Porque las teorías antiamericanas eh, caen por su propio peso ante tantísimos ejemplos de cubanos que prefieren arriesgarse, cruzar el mar y morir en ese intento en pos de su libertad y lograr la posibilidad de pisar el suelo estadounidense con tal de vivir libre, de trabajar, de tener una vida normal, un proyecto de vida que sea respetado, también respetando lo que es la civilización, ¿no? Pero vayamos un poco más ahora, ¿cómo es tu salida de Cuba? ¿A qué país te elegís para irte? En Argentina. Mira, lo primero que te voy a, Sí, lo primero que te quiero decir sobre eso es que mi historia de salir de Cuba no es la historia típica de la gente de Cuba, ni siquiera en la época en la que yo me fui. sí. Eh, Porque la razón principal para poder salir de Cuba, el primer obstáculo para poder salir de Cuba, ni siquiera era el permiso de trabajo, perdón, el permiso de trabajo, el permiso de salida, ya estoy pensando en términos estadounidenses, el permiso de salida que te daba el gobierno para simplemente salir de Cuba, aunque fuera de visita. Y tampoco era el hecho de que te podían extorsionar quitándole ese permiso a tu familia, si algún día quisieran salir, o expropiando propiedades suyas, o lo que sea. Todas las cosas son importantes, pero no era el principal obstáculo. El principal obstáculo es el dinero que toma poder comprar un pasaje de avión, conseguir una visa, con todos los trámites que se pueda llevar, llegar a otro país en el que tengas posibilidad de trabajar, porque tampoco es que salgas buscando libertad no significa de que te van a recibir con los brazos abiertos en cualquier país, no es la realidad. Los cubanos se presumen que son inmigrantes permanentes en cualquier aplicación de visa que hagan y es muy difícil que se la den. Entonces tienes un montón de obstáculos
del gobierno de Cuba y de las circunstancias. Yo tenía el privilegio y la posibilidad de que mis padres eran profesionales y mi padre desde los 90 trabajaba para una empresa de software argentina ilegalmente escondidas desde Cuba. Él y otro grupo de programadores. Así que nosotros no vivíamos cómodamente, ni de lejos, pero comparado con la mayoría de la gente a mi alrededor, teníamos ciertas comodidades. Por ejemplo, teníamos una cuenta de internet en una época en la que Cuba prácticamente nadie tenía internet, era prohibido tener internet y teníamos que compartirla entre 6 personas y había que tener, no sé, no podíamos pasar de 100 horas en el mes y era de esas conexiones de moda en dial-up de esas. Pero eso en Cuba era un privilegio, era una barbaridad de privilegio, tener ese acceso a la información, el que podía, porque también había censura y sitios bloqueados, etcétera. Que mi padre pudiera recibir un salario en dólares, eso era una cosa que prácticamente nadie en Cuba tenía. Y eventualmente se nos dio la posibilidad, como para el año 2006, de que él fuera a trabajar a Argentina, después de que ya varios compañeros se habían ido. Y entonces mi familia y yo nos tomamos 1 año y medio para organizar una manera en la que pudiéramos salir sin que nos bloquearan. Mi madre trabaja ella es microbióloga y trabajaba para lo que en Cuba se llama el polo científico, que son profesionales de la ciencia o de la salud que están muy vigilados, que a veces sí viajan al extranjero por viajes de trabajo, no sé, como para lograr hermanamiento con otros laboratorios, conseguir financiamiento, ese tipo de cosas. Pero, o sea, siempre tienes a alguien que te está vigilando en los viajes, siempre no puedes negártelo una semana antes de morirte. Así que nosotros tuvimos que organizar un montón de cosas para que saliéramos en direcciones distintas, a países distintos, no se supiera que yo estaba saliendo porque me podían bloquear. Mi madre saliera en un viaje de trabajo, mi padre escondida. Y luego nos reunimos en unos meses en Argentina. Yo fui a Chile, mi madre se fue a un viaje a Alemania y después se fue a escondidas a España, donde tenía amigos que la recibieron. Y en unos meses nos reunimos en Argentina. Esa no es la historia típica de un cubano que sale de Cuba. La historia típica de un cubano que sale de Cuba se ganó, lo recibió una familia que ya tenía afuera y lo reclamaron. Se ganó una visa de lotería en la lotería de visa de Estados Unidos y vino para acá. Se fue en una balsa, se fue a un viaje a Venezuela y se quedó y salió a hacer una caminata por la jungla atravesando varios países hasta llegar a la frontera de Estados Unidos con México. Entonces, o sea, te lo cuento porque es mi experiencia personal, pero... Y como mismo te digo eso, te digo que hay personas que tienen mucho más privilegios en Cuba y salen y entran y salieron de Cuba mucho antes y sin ningún problema, por diversas razones, muchos de ellos adheridos al régimen y gente que no, pero que tenía cierta posibilidad. Claro, sí, entiendo. Tu experiencia en Argentina, y sobre todo, ¿por qué tanto apego a las ideas de la libertad con los chicos del Partido Libertario en su momento? Esa época fue una época muy acelerada para mí en muchas cosas, porque bueno, estaba saliendo de Cuba, es un shock desde ya. Salí primero por Chile, estuve unos meses en Chile, después me fui a Buenos Aires. Y imagínate tú lo que es estar en un país 24 años, porque me fui con 24 años, que no tienes libertad de expresión. Y yo no fui siempre una persona politizada en Cuba. Mis padres de política no hablaban en la casa, porque no quieres que el niño diga algo en otro lugar y te metas en problemas. Pero no sé, como en la época de la universidad me relacioné con gente del movimiento del mundo blogger disidente en Cuba, como Giovanni Sancho, Orlando Luis Pardolazo. Tuve esos contactos que me hicieron politizarme un poco. Y cuando sales de Cuba, quieres hacer lo que en Cuba no podías hacer. Todo, Sí. incluyendo poder tener opiniones políticas y tratar de participar de lo que es mejorar la sociedad en la que estás viviendo. Y decir lo que piensas. El solo hecho de poder decir lo que piensas es como es catártico para un cubano. Toda una vida, o no, hay gente 24 años sí, de estar reprimido en ese sentido, no poder opinar diferente. totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué el liberalismo? En Chile me puse a leer mucho y me puse a ver noticias. En esa época estaba las primarias republicanas y estaba
En esa época estaba compitiendo Ron Paul, era 2011 para 2012. Y Ron Paul resaltaba mucho contra los otros republicanos porque hablaba de cosas que normalmente no se decían. Sus temas tenían mucho que ver con antiguerra, con una defensa acérrima del mercado, lo cual te imaginarás que para mí era demasiado interesante porque nunca había escuchado esa campana. Incluso dentro del mundillo disidente anticastrista en Cuba, lo que se admira y a lo que se aspira es una socialdemocracia. Para los que tienen más luces. Ni siquiera hay pocas, o había en esa época pocas referencias a el mercado y la economía de mercado y las instituciones liberales en general. Entonces, Ron Paul fue por un lado una influencia, como por lo menos un despertar así como que pica la curiosidad. Y por el otro lado me puse a leer mucho a Carlos Alberto Montaner, que es un También cubano. periodista y autor liberal cubano del exilio. Entonces, Carlos Alberto habla, si yo hoy en día lo conozco en persona, además de ser una persona maravillosa, en lo personal es alguien que puede bajar a tierra y hacer potables y no complicar demasiado conceptos que deberían ser de sentido común y mostrar cómo no lo son. Y su conocimiento de la historia de Latinoamérica es apabullante y te puede hacer como un paneo general de esto es lo que hemos vivido en nuestro continente, díganme si esto es neoliberalismo. Y es muy convincente. Entonces, por ahí llegué a Argentina y en Argentina, por cosas de la vida, conocí a gente que estaba formando lo que en ese momento era el Partido Liberal Libertario. Muchos jóvenes, mucha gente de mi edad, gente del mundo del software, lo cual yo más o menos entendía. Y realmente los conocí porque yo ya sabía lo que era liberalismo cuando llegué a Argentina, así que llegué y dije, Google, Partido Liberal, y estaban ellos. Eran los únicos en esa época que osaban llamarse liberales. Sí. Para alguien que llegaba completamente ajeno al contexto político argentino, le daba, no tiene ningún problema que alguien se llame liberal. Perfecto, voy, cuéntenme, qué quieren hacer, cómo lo van a hacer y cómo puedo ayudar. A diferencia de, no quiero decir nombres, pero mucha gente que no quería poner esa etiqueta porque era mala palabra en su momento, antes de que dejara de ser mala palabra. Y realmente fue una experiencia increíble. Realmente yo creo que a pesar de que no fue un proyecto exitoso en el hecho de que no lograron conformar un partido legalmente, fue un rompehielos para proyectos similares que vinieron después, normalizaron un montón de ideas y energizaron también a un montón de gente que se dieron cuenta, mira, se puede hacer esto, vamos a hacerlo en serio. Pero bueno, no te tengo que decir en qué ha terminado todo. Claro, sí, sin duda que el Partido Libertario, esos chicos de esa época, en un momento muy difícil de la Argentina, en donde también era difícil expresarse de manera distinta, creo que han dejado un buen precedente. Pero bueno, contame algo. Después decidís irte de la Argentina. Sí. Tenés unos países que has visitado también. O sea, yo no decidí irme de Argentina. Mi esposo decidió irse de Argentina. La que hoy es mi esposo decidió irse de Argentina. La mejor decisión que pudo haber tomado en cuanto a nosotros respecta, por lo menos, yo adoro Argentina. Yo hoy en día te juro que considero más Argentina patria que mi patria que Cuba, a pesar de que en Argentina habré vivido ni 5 años, en Cuba he vivido 24. Por el sencillo hecho de que es el país donde están mis padres hoy en día, es el país donde pude formar criterios de pertenencia que antes no tenía, porque soy ciudadano, un montón de cosas. Pero nada, había que irse porque la cosa estaba demasiado mala y yo siendo cubano tenía la posibilidad de venir a Estados Unidos. Pero no vinimos directamente a Estados Unidos, primero nos fuimos a Nueva Zelanda, estuvimos allá como 16 meses de Working Holiday, como le dicen, es un programa que vas a vivir y trabajar durante un año y si lo puedes extender, nosotros lo extendimos un poco. Y las circunstancias eran buenas, pero los obstáculos migratorios eran un poco difíciles comparado con
Estados Unidos, porque en Estados Unidos para los cubanos hay una ley desde los años 60 que permite que todos los cubanos que han estado acá un año y un día puedan a partir de ahí aplicar residencia permanente, y hoy en día yo soy residente permanente gracias a eso. Así que es como un imán importante. Habiendo dicho eso, me encanta haber venido a Estados Unidos. Eh, me parece un país extremadamente interesante, con claroscuros, con muchas similitudes a Argentina. Si quieres hablamos de eso, pero es bizarrísimo, es inesperado la cantidad de similitudes que Estados Unidos y Argentina tienen. Y me gusta poder estar en una ciudad, en Miami, en la que es muy cosmopolita, hay mucha gente de Latinoamérica y te puedes encontrar un montón de personas de otros países que no tienen tus experiencias, pero tienen tus experiencias. Porque tú puedes encontrarte un venezolano y sabemos cosas en común que, eh, que a lo mejor con un americano no hay, porque sufrimos cosas parecidas. Y como mismo te digo eso, te digo gente de muchos lugares de Te Latinoamérica. voy a preguntar, ya que hiciste referencia, que me cuentes un caso de lo que es muy parecido a lo argentino, y también te voy a preguntar qué de bueno ves en ese sistema que aún hoy para nosotros lo vemos como un sistema que funciona en el sentido de que el Poder Ejecutivo no tiene ningún tipo de injerencia en lo que es el Poder Judicial, ni siquiera en lo que es el Poder Ejecutivo no puede manejar ni siquiera lo que es el Banco Central o la FED de Estados Unidos. Acá vemos que Ujú, el Banco Central está obedeciendo lo que dice el presidente o el ministro de Economía, financia el ujú. Tesoro cuando a su antojo. Allá es otra cosa. Con lo bueno del sistema estadounidense y lo que se parece a Argentina. Ok, ojo, yo iba a decir cosas buenas que parecían en Argentina, no, no todas las similitudes con Argentina Ah, son bueno, malas. perfecto. Eh, Buena hora, buena hora. pero sí, te voy a decir algo. Todo lo que dijiste es verdad desde Argentina. Comparado con Argentina, la Reserva Federal es independiente. Comparada con Argentina, el Poder Judicial es independiente. Desgraciadamente, eso cuando miras la letra chica no es del todo así. Pero los grados de independencia que sí tienen esas instituciones en Estados Unidos comparada con Argentina son muchísimo mayores. Muchísimo mayores. O sea, eso es innegable. ¿Qué cosa me parece bueno que tiene Estados Unidos? Me parece, me parece primero que nada que tiene una cultura política particular, no perfecta, pero particular, que hace que haya mucha desconfianza en el gobierno, o por lo menos en el gobierno federal, en el gobierno nacional, y en casi todos los gobiernos. Hay una, hay una cultura de escepticismo ante el gobierno y el Estado en general, que aunque no es generalizada ni la tiene todo el mundo, está mucho más presente que en muchos países que yo haya visto. Creo que esto tiene que ver con los valores que desde la fundación de este país se incorporaron tanto en leyes como en escritos fundacionales que luego inspiraron a generaciones políticas futuras de una manera continuada, aunque en Argentina la hubo, esa tradición institucional, liberal, civilizatoria, esa tradición se descontinuó de formas que en Estados Unidos no hubo. Hubo la, la, eh, la dictadura del 30, Perón, todo lo que sucedió después, en Estados Unidos no lo hubo. Y eso marca una diferencia fundamental en cómo se desarrollaron esos dos países. Eh, Así que con todos los problemas que tiene Estados Unidos, en Estados Unidos todavía sobrevive esa cultura. Y otra cosa buena que tiene es que Estados Unidos es un continente en el que realmente hay 50 países metidos dentro de uno, con un gobierno central, pero son 50 países metidos dentro de uno. Y esa cantidad de gente de tantos otros países del mundo, con tantas visiones que aportar, con tanto conocimiento, con tanto recurso humano, que meter acá es una caldera creadora que no en todos lados está. En muy pocos otros lugares del mundo está. Muchos otros países son más chicos, más homogéneos, que se abrieron menos al mundo en su momento.
Estados Unidos se abrió al mundo durante un tiempo larguísimo y de manera que todas esas otras personas que estaban buscando libertad de Europa, de Latinoamérica, de Asia, de África, vinieron acá y formaron otro tipo de país mejor a lo que habían dejado atrás. Y eso me parece fundamental. Que de hecho es una de las cosas que tienen en común con Argentina. De las buenas cosas que tienen en común con Argentina. Las malas cosas que tienen en común con Argentina. Si ustedes piensan que tienen una grieta, déjame decirte que la grieta de Estados Unidos asusta, asusta. Y también hay una tendencia muy generalizada a estar muy pendiente de lo que pasa internamente y a no mirar tanto para afuera, lo cual crea falta de perspectiva. De qué cosas son las cosas que hacen a este país excepcional y qué no, de qué cosas son las cosas que hacen que haya que quitarse, no sé, que haya que quitarse los anteojos colores rosa y decir, este es el mejor país del mundo y aún así esto es un desastre y hay que mejorarlo, porque no se puede estar así. Y, y nada, al no haber perspectiva también a veces se pasa lo contrario, gente que es tan crítica del sistema que no se da cuenta de que Estados Unidos es probablemente uno de los países menos racistas del mundo, con todo el racismo que tiene, o que Estados Unidos no es el único imperio ni el único gobierno imperialista del mundo, aunque su trayectoria imperialista es como innegable. Entonces, todo ese tipo, esa falta de perspectiva yo también la veo en Argentina. En Argentina vi que era del ombligo para adentro y todo lo que pasa acá y tú querías decir, pero puedes referenciar esto y lo otro, mira cómo lo hicieron, cómo resolvieron tal y tal países. Y, no, pero esos son tal y tal países. Argentina es otra cosa. Y eso es verdad a medias. Eso también es una justificación para mantener el status quo y para no querer hacer las cosas como son. La falta, Así que esa es mi opinión. sí, 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 sin duda que nosotros, los argentinos, somos por ahí impertinentes con nosotros mismos, soberbios en el sentido de no querer buscar algún tipo de visión comparada, ¿no? Porque tenemos tantísimos ejemplos de que nos pueden servir como para resolver la cuestión. Pero yo creo aún así, aún lo que decís de Estados Unidos, creo que eh, han mantenido los pilares fundamentales de los padres fundadores, que es hacer una constitución basada en los derechos individuales. Alberti ha logrado, y Urquiza, el gran pragmático, ha puesto en Argentina esas ideas en marcha con la Constitución de 1853, 1860. Esto ha significado un importante crecimiento, tal es así que nuestro querido Armando Rivas tiene un libro que se llama Argentina, un milagro en la historia, y él justamente hace referencia a la institucionalidad. Y cuando vos bien dijiste, hubo un momento dado en que hubo un quiebre de esa institucionalidad al aparecer ciertos gobiernos que han mirado un poco al fascismo, a Mussolini, y han querido tener ese personalismo por sobre esas instituciones. Por hoy tenemos esta Argentina un poco también, si se quiere, complicada en términos de esperanza, ¿no? Porque muchos están pensando, a ver, cuando se abra Ezeiza, vamos a tratar de irnos de acá, qué sé yo, Uruguay, Paraguay es más, genera más incentivos como para hacer cualquier tipo de aventura en cuanto a planificación de vida que seguir en Argentina. Hoy, pero bueno, lo importante es saber tu experiencia. Y te pregunto, Michelle, ¿estás ahí? ¿Dónde estás ahora? En qué estado? ¿En Miami? En Florida, en Miami Beach. Perfecto. Sí. ¿Y estás en algún tipo de movimiento o de pensamiento, de ideas? A ver, yo cuando tengo amigos que sí trabajan de eso, que necesitan una mano, yo la doy sin problema. Eso puede ser del Partido Libertario local, de Miami-Dade.
al cual me afilié porque es uno de los pocos partidos que permiten afiliación de no ciudadanos. Uno de los pocos, probablemente el único partido que lo hace. Y, y nada, mis ayudas han sido muy acotadas y mi participación ha sido humilde. No quiero decirte algo que sea falso. También nada, tengo contactos con gente, no sé, por ejemplo, soy muy amigo de Gloria Álvarez, que me imagino que la conoces, y también cuando ella participa o organiza algún evento, me siento una mano, yo la ayudo de la manera que pueda. Me gusta poder eh, me gusta poder mover ideas, me gusta poder aportar mi granito. Habiéndote dicho eso, Edgardo, yo te tengo que ser sincero, hubo un punto en el que el activismo político se volvió desgastante, porque, no te lo tengo que decir, la actividad política es muy frustrante. La actividad ni siquiera, incluso ser testigo nada más de la política y seguirla es frustrante. Sí, así. Y en un punto yo llegué a la conclusión de que yo no quería solamente pelear por la libertad, yo quería ser libre. Y para ser libre, tienes que hacer tu vida. Tienes que buscar cómo vivir dentro de un sistema que te quita libertad de muchas maneras, tratando de encontrar la jaula más espaciosa, por decirlo así. ¿Entiendes? Es un poco cínico, pero así como lo veo. Y eso fue lo que me hizo moverme de país tantas Sí, veces. sí, Y lo que me hizo venir a Estados Unidos. seguro. O sea, entonces, sí, tengo ocasiones en las que ayudo con tarea política y divulgación de ideas liberales, pero en un momento definitivamente renuncié a eso. Cómo están viviendo ustedes esta época, estas épocas de pandemias y que estamos viviendo a nivel global? Y también me interesaría una breve visión acerca de las elecciones se van a dar el año que viene y si Trump disputaría la presidencia y cómo lo ves a Trump. Ok, déjame desempacar eso. El tema de la pandemia y de los cierres y de la cuarentena, eh, es muy difícil experimentarlo del todo porque o ves las noticias, lo cual es una ventana muy particular y muy alarmista y a veces demasiado homogénea, o ves redes sociales, que es una amalgama de opiniones contradictorias y de especulación y de todo el mundo es epidemiólogo y todo el mundo es abogado. Eh, o ves lo que pasa en tu realidad próxima. Y tu realidad próxima es hasta ahí. O sea que la pandemia ha sido básicamente estar en mi casa, trabajar desde mi casa. Eh, hubo hubo, como esto fue gradual porque empezó desde China y viste que se agravó en Italia, España, etcétera, hubo un momento en el que hubo mucho pánico. Hubo, aquí en Miami es muy típico que cuando hay un huracán va a haber todo un montón de gente que va a ir a las tiendas y hay productos que van a desaparecer. No desaparecen por mucho tiempo, pero hay cosas que se vuelven escasas. A lo cual contribuyen algunas leyes de controles de precio que también existen acá, desgraciadamente. Y nada, en ese momento veías que se acababa el papel higiénico o que la gente estaba toda como que tenías que tener mascarilla, que estaba toda muy mal. Hoy en día, en la Florida, eso no pasa. Ves gente que hay menos gente con mascarillas, hay más relajación, la gente se cansó mucho de estar en un país, pero en un estado y en una ciudad que depende mucho del turismo. Y al cerrar el turismo, ha habido mucha gente que ha terminado desempleada y el sistema de asistencia. Te perdí te perdí el audio, Michel. Te veo bien, pero te perdí el audio, ¿eh? ¿Mejora? Eh, Ahí quiso, pero volvió ¿Me a... escuchas? Ahí. Oh, espera.
Ahora te me congelaste. Perfecto, ahora sí. Me entró una llamada. Ah, bueno, bueno. Eh, Te estaba diciendo. Eh, Estábamos con... mucha gente perdió el empleo, mucha gente está sufriendo. Yo hoy en día trabajo como agente de seguros y mi industria es una industria contracíclica que siempre hay empleo y de hecho le está yendo mejor que nunca en muchos sentidos. Pero tengo contacto con un montón de clientes de todo tipo de trabajos y muchísima gente perdió el trabajo, muchísima. El desempleo ha subido extraordinariamente en Estados Unidos, pasó de tener prácticamente pleno empleo, por lo menos Sí, sí. en términos formales, pleno empleo, que se lleva al menos el 4% o algo así, con un empleo de 2 dígitos por encima del 20 y pico. Y al mismo tiempo en una circunstancia en la que todo el mundo está pasando por recesión o depresión por las mismas medidas que tomaron para lidiar con la pandemia. Entonces, es muy parecido a lo que está pasando en otros lugares. Es muy parecido, salvando las distancias en cuanto a lo estricto de la cuarentena, que no ha sido igual en todo el país, sino que depende de los estados y las ciudades particulares. Y en cuanto a la cantidad de capital que ya existe en este país, que puede aguantar más que Argentina, más que muchos países en desarrollo, que ellos pueden y otros países no. Así que sí, Y eso a grandes rasgos en lo que está cuanto pasando. a la carrera presidencial, se me hace que ya está, se desató, ¿no? O sea, se está hablando de eso. La carrera estaba en su auge, Perfecto. en su momento. Cuando empezó la pandemia ya recién había terminado la primaria demócrata y ya había salido Biden como el candidato ya presunto. Eh, y la pandemia cambió por completo todas las ecuaciones. La pandemia cambió todo porque Trump, y esto no es una opinión mía, o sea, coincide con mi opinión, pero uno puede mirar los números. Trump es un presidente muy divisivo, que hay gente que adora y gente que detesta. Y tiene problemas de popularidad y problemas de popularidad en las encuestas. Pero tenía una cosa a su favor, la economía estaba en auge y no había ninguna crisis que le pudieran echar la culpa a él por el mal manejo de la crisis. Todo eso cambió de la noche a la mañana y se ve en las encuestas. Pasó de tener números que oscilaban a números paupérrimos. Al día de hoy hay Fox News incluso, ni siquiera son medios anti-Trump. Fox News incluso está diciendo que del Partido Republicano se está filtrando que Trump podría bajarse antes de llegar a las elecciones, lo cual sería una cosa sin precedentes, pero Trump es un tipo que está acostumbrado a hacer cosas sin Sí, precedentes todo. disruptivo. Y disruptivo. Mira, yo tengo la opinión personal de que él no tenía pensado ganar. No que no quisiera ganar, pero yo no creo que él tenía pensado ganar dada la campaña que hizo. Claro. Pero los demócratas se dispararon en el pie con demasiadas cosas y sobre todo eligiendo una candidata que era recontra impopular y antipática. Así que Trump salió electo en parte por virtudes propias y por su manera de comunicar ideas básicas y por conectar con lo que un montón de gente quería escuchar. Y en parte porque él era el que no era el candidato demócrata. Él era distinto. En definitiva, ¿Okay? No era un político. en conclusión y atento a la hora, estás viendo un escenario abierto. No hay una tendencia claro, clara no estoy en hacia un escenario abierto. un candidato o al otro. No es abierto. Y yo estoy seguro de que va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo tengo mi opinión y es una opinión muy, muy informada y muy cercana a lo que está pasando acá. Trump va a perder. Ah, perfecto, perfecto. Pero está bueno. Trump va a perder, lo cual no es Por eso decía a los amigos que se unían que estaba buena esta charla, porque justamente sabemos de lo criterioso que sos en cuanto a lo político, lo equilibrado A ver, yo no creo eso. Yo no soy una persona equilibrada. Yo soy muy liberal. O sea que le pego con mucha fuerza a ambos partidos principales, al duopolio, a los demócratas y a los republicanos. Y creo que Trump tiene cosas que son rescatables
y tiene cosas que son indefendibles desde la perspectiva liberal. Realmente, de hecho, me ha dado mucha pena y vergüenza ajena ver personas que desde la distancia, que son liberales, las mismas medidas que le criticaban al kirchnerismo, se las aplaudían a Trump. Proteccionismo, estar todo el tiempo tratando de hacer que los medios fueran la responsabilidad de lo que estuviera pasando. O sea, tratar de arremeter contra empresas privadas, no la misma envergadura que le hicieron los Kirchner, pero intentos tuvo demasiados. Corrupción probada. No, no es el único, es un sistema corrupto. Pero todo ese tipo de cosas son criticables. Y yo no creo que porque Trump sea el enemigo de mi enemigo lo vuelva mi aliado. Desgraciadamente no creo que sea así. Aparte de que, como te digo eso, soy inmigrante. Y pienso que es muy difícil, y siendo inmigrante de la comunidad cubana, por cierto, y siendo residente, y siendo inmigrante legal, no creo que Trump pueda hablar por los intereses de ningún inmigrante en este país, porque su subida a la presidencia fue a expensas de tratar de hacer una campaña anti-inmigrante que la hizo la pieza central de su presidencia, como Obama hizo Obamacare y la reforma de salud. Perfecto. Y de esa manera terminó alienando a a comunidades, no una sola, a comunidades que de otra manera probablemente hubieran votado por él o por los republicanos. Él no solamente, los republicanos hicieron eso durante décadas y se los mandaron en masa a los demócratas. Y no hay manera de remontar el cambio demográfico que es que un montón de muchachos, de padres inmigrantes que crecen y se vuelven de 18 años y están en este país y tienen la posibilidad de votar, no se sientan amenazados y que sus familias y sus vecinos y sus parejas y sus amigos se sientan amenazados. No es una cosa de me cae mal, no estoy de acuerdo, no. Me pueden deportar, me pueden encarcelar, me pueden evitar que pueda trabajar legalmente durante toda mi vida. ¿Qué crees que va a Sí, pasar? es ¿Van a votar en contra? una masa importante, ¿no? De personas que sin duda esta política, que es una de las tantas banderas que usó Trump, ha causado mucho temor, ¿no? Sí, Mucha incertidumbre por mucho tiempo, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí. la verdad, toda esta situación vemos cómo, a ver qué va a suceder con esto de que veo que muchos presidentes o jefes de Estado están tomando la cosa sin límites, pasando en Argentina, estamos viendo claramente que la Constitución está absolutamente en el Horrible, freezer, solamente es horrible. la decisión del príncipe lo que se cumple, y la verdad, a comparación y en contraste con lo que podés sin duda saber de lo que sucedió en Uruguay, de lo que la forma en que encararon la cuarentena, esta cuarentena voluntaria, ha dado mucho, el resultado sanitario está siendo muy exitoso. Nosotros Totalmente, vamos de totalmente. mes en mes postergando los picos hacia adelante, no sabemos si en diciembre vamos a seguir con picos de cuarentena, y la verdad es que Pero además, queremos vivir en paz, digamos, queremos un presidente, tanto se habla de porque nos respete, ¿no? Como vos decías, por ahí te vas un poco a la parte privada de tus proyectos de vida y tratás de, ahí dentro de ese ámbito privado, pelear por tus que te libertades, dejen como vivir. lo que todos queremos, vivir en países en Claro, donde podamos trabajar, que no nos quiten el fruto de nuestro esfuerzo, que tengamos libertades, porque todos tenemos libertades, pero también responsabilidades, ¿no? En esta instancia tan delicada para la salubridad humana. Pero un mensaje final, Michelle, vamos sí, a cómo no. poner fin a este diálogo, lamentablemente muy entretenido para mí, la verdad que disfruté mucho de tus experiencias. Gracias. Igual, Y un mensaje final para los amigos que nos están viendo, y también te recuerdo que esto va a estar en YouTube, así que sin duda va a quedar para cómo no, todos un mensaje. cómo no. Un mensaje final. No sé. Edgardo, tú lo estabas diciendo, estamos en tiempos oscuros y todos los gobiernos están aprovechando la crisis para hacer mano. Algunos son más criminales que otros y algunos no tienen escrúpulos y desgraciadamente es lo que parece que está pasando en Argentina, que
eligieron a personas sin escrúpulos de nuevo y están aprovechando todo lo que pueden. Pero va a pasar, todo va a pasar, todo pasa, esto también. A lo mejor la respuesta para mucha gente es irse a Argentina, a lo mejor la respuesta para mucha gente es aguantar y ver dónde está la luz al final del túnel. Pareciera ser que después de pasarse la bomba entre varios gobiernos le terminó de reventar a Alberto. Hay que ver si eso hace que pueda una oposición sacarlo. Pero si no es el caso, Argentina ha pasado cosas peores, Estados Unidos ha pasado cosas peores, todos los otros países han pasado cosas y 2020 será un año de mierda, veremos cómo viene 2021. Bueno, así son las cosas. Ha sido positivo eso, Michelle. Te mando un gran abrazo, saludos para tu familia y ya estaremos sin dudas en contacto por las redes sociales, por estas ideas que de algún modo nos vinculan. Un gran abrazo. Gracias, Reinaldo, un placer. Un abrazo para ti y para tu familia.